La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Así es, ya estamos por acá de regreso en una emisión más de La Mesa, como todos los martes, de 6 a 7 de la tarde. Aquí estamos para platicar, para poner en la mesa los temas que tienen que ver con el mundo, no solamente de la cultura y de las bellas artes, sino también de cómo se socializan diferentes programas. Y en este caso, el tema del día de hoy se titula Secretaría de Cultura y Rendición de Cuentas. A nombre de Álvaro Abitio, titular de este espacio, pues le mandamos un saludo a toda la gente que nos ve y nos sintoniza también en radio, ¿no? Saludos a la gente de radio en el 96.3 de FM, 630 de amplitud modulada, y la gente que nos ve por esta señal de C7 Televisión, y también para la gente que anda ahí en las redes sociales, ¿no? Y también en la red de redes como lo es Internet, y nos ve y nos escucha a través de www.c7jalisco.com. Saludos, mi buen Álvaro, y también saludos a Samuel Gómez Luna. Tenemos por acá a Margarita Hernández. Ella es la directora general de Desarrollo Sectorial y Vinculación de Secretaría de Cultura Jalisco. ¿De qué se trata toda su chamba? ¿Qué es lo que realiza en esta dependencia? Nos va a platicar al respecto. Y también Diego Escobar. Diego Escobar es director de Desarrollo Institucional también de la Secretaría de Cultura Jalisco. Así es que, muchachos, pues bienvenidos. Y pues vamos a aterrizar estos conceptos que yo sé que ustedes manejan muy bien, que son, por algo están en este cargo, pero vamos a, pues eso, socializar no solamente con la gente que está inmiscuida en el mundo del arte, la gente que está en teatro, la gente que está en la pintura, en fin, sino también, pues, cómo evaluar, cómo medir algo que, pues, de entrada es pues intangible en cierto sentido, pues como puede ser una presentación teatral, un concierto, en fin. Entonces para eso estamos, para platicar aquí en la mesa. Quien guste empezar, ¿cómo podemos medir estos Yo creo que lo indicadores? primero que tendríamos que comentar de manera muy rápida y como a modo de antecedente es precisamente la poca cultura de la rendición de cuentas, de la medición y de la evaluación que tenemos en el sector cultural, ¿no? Creo que a diferencia de otros sectores como el de desarrollo social, como el de obras públicas o cualquier otra, digamos, otro sector que amerite que se construya alrededor de él una política pública, en el área del sector cultural y las políticas públicas para el sector cultural están en pañales en términos de rendición de cuentas. A nivel nacional existen únicamente 2 programas, de todos los programas que existen en todas las dependencias de gobierno. Existen 2 programas que son sometidos a una evaluación de impacto, a una evaluación de medición e impacto. Todos los demás programas, en muchas ocasiones, no es la informalidad institucional que rodea lamentablemente a las secretarías de cultura, a los institutos de cultura, no son medidos, no son ni siquiera diseñados como deberían de serlo. Finalmente, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la medición de impactos, la evaluación, las evaluaciones de diseño, la construcción de indicadores, está en este caso referenciado a lo efectivo o no efectivo que puede ser una política pública, en este caso dirigida al sector cultural. Entonces, informalidad institucional, por un lado, y digamos el poquito tiempo que se tiene de andar rindiendo cuentas como Dios manda, ¿no? Por eso por un lado. Por el otro lado, Diego, pues, ¿cómo metemos a toda la gente a llenar un formato, a darle seguimiento? O sea, ¿cómo le hacen ustedes en esta dependencia para pues llevar esto a buen puerto, ¿no? Es muy joven, pues. Es muy buena pregunta y efectivamente es un esfuerzo nuevo. Para retomar un poco lo que estaba diciendo Margarita, durante muchos años, y esto no es exclusivo del sector cultural, sino de otros sectores gubernamentales, se tenía la idea de que la rendición de cuentas era dar un informe o dar información respecto a cuáles habían sido esos esfuerzos que se hizo desde el sector público para lograr algo, ¿no? Entonces el funcionario informaba, pues construí 20 casas o hice tantos kilómetros de carretera. Sin embargo, creo que un giro importante en cómo se ha visto la rendición de cuentas de 10, 15 años para acá es enfocarse en los resultados, no los resultados de si la carretera está construida, sino en los resultados palpables en la vida de la gente, ¿no?
Entonces, eso es algo muy importante. En segundo lugar, regresando al tema de cuestionarios e involucrar a la gente en ejercicios concretos de rendición de cuentas, sí hay que difundir y platicar y comunicar la importancia de hacer partícipes a los beneficiarios de actividades culturales y artísticas, de la importancia y de la posibilidad de que ellos sean una parte importante del ejercicio de la rendición de cuentas. En concreto, en Secretaría de Cultura estamos formando parte de un ejercicio que se lleva a cabo en todo el Ejecutivo del Estado, que es el formato único de beneficiarios del padrón de beneficiarios de programas del Estado de Jalisco. Okay. La Secretaría de Cultura tiene 2 programas dentro de este gran esfuerzo, que es el programa ECOS y el programa de talleres de iniciación artística en Casas de la Cultura. Entonces, esos 2 casos en específico han sido muy interesantes porque creo que nos acercan a la realidad de tener que explicarle a alguien que simplemente estaba acostumbrado a usar una casa de la cultura para asistir a un taller de guitarra o asistir a un taller de lectura o de teatro o de pintura, de explicarles que es importante que dejen de ser nada más un número en la lista de asistencia de esa casa, sino que es importante que conozcamos las dinámicas del hogar, que conozcamos en qué rango de ingresos se le puede ubicar al hogar, que conozcamos si hay ciertas deficiencias en la alimentación en ese hogar, para que entonces el Estado de Jalisco tenga una idea más completa de quiénes están consumiendo sus servicios y sus programas y cómo es esta población, ¿no? Finalmente poder mejorarlos. Exactamente. Y adecuarlos de manera correcta. Sí, porque de repente, no sé, recuerdo el caso, por ejemplo, de Néstor García Canclini con Consumidores y Ciudadanos. Ahorita tiene una gran oportunidad, hoy, por ejemplo, en los martes de música o los jueves de teatro, en fin, de que va un volumen interesante de gente y ahí tienen pues un público cautivo para evaluar, decir, bueno, ¿qué les hizo pararse, independientemente de que sea gratuito o no, ese es otro tema, de su casa y tener como opción durante la semana estas opciones tanto de música, de teatro, en fin? Porque a veces también, por el lado de los realizadores, si de repente les cuesta darse de alta en Hacienda, o sea, ¿por qué da mucha flojera llenar un formato, siendo que eso depende muchísimo, pues el futuro, no solamente de los presupuestos, sino de... Yo creo que tiene que ver con esto que platicábamos al inicio, con la falta de cultura, de la rendición de cuentas y de la posibilidad de analizar lo que hacemos para mejorarlo y adecuarlo y ser muy atinados en lo que queremos lograr. Entonces creo que poco a poco, por ejemplo, en las encuestas que levanta la Dirección de Desarrollo Institucional, de la cual Diego es el titular, tiene que ver con poder levantar y darnos cuenta, de levantar información sobre lo que estamos haciendo y cómo la gente lo está recibiendo. Y eventualmente... Y eso implicaría hacerle mejoras al propio programa y al modo en el que atendemos, o incluso ampliar la cobertura y la periodicidad del mismo, claro, ¿no? Cuando algo está funcionando bien, hay una justificación clara y sensata para pedir más recursos y ejercerlos de manera correcta en el lugar en donde están provocando sinergias positivas. En el caso específico que tú estás diciendo, por ejemplo, en la ampliación de nuevos públicos, o sea, poder formar nuevos públicos en nuevos consumos culturales, y por otro lado, poder apoyar con recursos económicos a los creadores en cosas que realmente funcionen para su propia producción y para su estado de vida o su bienestar en general. Claro. Perfecto. Pues bueno, lo que acabas de escuchar son los comentarios, la opinión de Margarita Hernández. Ella es la directora general de Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaría de Cultura Jalisco. Y también está por acá Diego Escobar, él es director de Desarrollo Institucional de Secretaría de Cultura Jalisco. Vamos al primer corte de identificación y ya regresamos con más de este tema interesante titulado Secretaría de Cultura y la rendición de cuentas. Corte, esto es La Mesa y regresamos. La Mesa. Durante este temporal de lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y C7 Jalisco le recomienda, en el hogar y en la oficina, evite la proliferación de desechos sólidos, tanto en su vivienda como en vía pública. Cuando considere que un árbol o sus ramas pueden significar un riesgo, solicite con oportunidad el servicio de poda a la autoridad correspondiente. No deje solos a los niños, especialmente durante la tormenta. Protección Civil somos todos. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. México es más de lo que piensas.
con casi 300 empresas en las que se diseñan y producen componentes sofisticados para aeronaves. Somos líderes globales del sector aeroespacial. Y también el exportador número 1 de pantallas planas en el mundo. Además, dominamos los caminos. Nuestro país es el cuarto exportador mundial de vehículos. Esto es México. Esto es tuyo. El ISO 9001-2008 de la multiplataforma C7 Jalisco nos ha permitido que 8 de cada 10 jaliscienses nos vean y 9 de cada 10 consideran nuestra información plural y objetiva, señala la encuestadora La Marca Lab, mientras que el Observatorio Jalisco Cómo Vamos destaca que somos el medio de comunicación con los mejores contenidos del Estado. En la multiplataforma C7 Jalisco, la calidad es nuestro compromiso. ¿Sabes por qué seguiremos entregando mochilas y útiles a 1,5 millones de estudiantes? Porque sabemos el esfuerzo que haces por darle lo mejor a tus hijos, porque queremos apoyar tu economía y ser un impulso para que sigan avanzando rumbo al bienestar. Tú los preparas para la vida, nosotros para la escuela. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. Los mexicanos tenemos algo en común, algo que nos identifica, con lo que podemos tomar decisiones importantes y que cuidamos mucho por el gran valor que tiene, nuestra credencial para votar. Y es tan importante como el poder decidir si en ella aparece visible o no la calle y número de nuestro domicilio. Ahora tú lo decides. Es tu derecho, porque es importante para ti y para todos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Qué quiero para mi familia? Seguridad. Lo que más quiero es a ellos justamente y que vivan en paz. Salir tranquila con mis amigas. Que todos estemos bien. ¿Qué puedo hacer? Prevenir y denunciar. No quiero callarme ni ser indiferente. Quiero ser parte de la solución. Todos queremos lo mismo. Juntos, sociedad y gobierno podemos lograrlo. Denuncia al 088. Juntos contra el delito. Mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. La mesa. Es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdida. Ay, yo sé que vendrá por que me contó esta historia y no le creí. Eso fue algunos meses, desde entonces que no lo vemos más por aquí. Ya nomás, ya nos sumergimos por ahí en la máquina del tiempo. 20 años ya del segundo disco de Café Tacuba titulado Re, que tenía pues muchísimos significados, ¿no? La segunda nota musical, todo lo que tenía que ver también con el ciclo vital del tiempo a nivel circular, en fin. Y esta canción titulada El Aparato, pues es un homenaje a toda la parte sureste de nuestro país, ¿no? El son veracruzano, con toda la influencia flamenca, árabe, en fin, una gran canción y que curiosamente hace referencia a los ovnis, ¿no? Así es que, pues bueno, por ahí Re. Y este disco cumple ya 20 años de Café Tacuba, el 22 de julio, al menos eso es lo que dice por ahí
ciertos buscadores, pero en otro sistema dice que fue el domingo pasado. Como haya sido, por ahí hay una columna interesante de José Lo Rangel donde describe qué ha pasado durante estos 20 años, un disco que en su momento aquí, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, tocaron después de Cuca. Imagínense, Diego, Margarita, dejó Cuca a todo el público ahí, pero súper prendido, y después de ellos tocó Café Tacuba presentando este nuevo disco y tocaron Me metí en un vagón del metro, y pues ya saben cómo les fue, ¿no? Monedazos, botellazos, y no terminaron su presentación, tocaron solamente 2 canciones, la gente pues realmente como un coliseo romano no los dejó tocar, pero bueno, ahora supuestamente para varios críticos el disco Re de Café Tacuba es uno de los discos más importantes, no solamente en el rock latinoamericano, sino pues, en la historia de la música popular contemporánea. Entonces, de La Bestia, ahora son La Bella. Ahí está el disco de Café Tacuba. Y bueno, ya regresamos para seguir platicando sobre la rendición de cuentas y pues cómo darle seguimiento a nuestro consumo cultural, porque uno dice, bueno, yo voy al teatro y ¿por qué tengo que llenar este formato? ¿O por qué me tienen que preguntar algunas cosas al final? O los realizadores, los actores, los directores, en fin, tienen que ver todas las, pues, las cosas que están alrededor, ¿no? Desde qué horario van a tener en presentación la obra de teatro, en fin, todo este tipo de cosas que uno simplemente las da por hecho, las da por sentado, pero que estas personas que tenemos por aquí de invitados es vital, es esa información que realmente hace que los proyectos continúen, que lo que está, digamos, no marchando también se ajuste, en fin. Así es que vamos a seguir platicando con Margarita Hernández y con Diego Escobar. ¿Por qué hay a veces todavía reticencia a llenar los formatos? ¿Por qué todavía hay como esta reticencia a decir, ¿sabes qué? Eso hay que dejárselo a la Secretaría de Agricultura o a la Secretaría de Economía. Yo creo que es muy normal. A mí me ha pasado. Yo he tenido flojera de enfrentarme a un formato. En general, cuando te ponen como requisito el llenado de un formato, y que, por cierto, estamos hablando de formatos que no son cualquier cosa, ¿no? Son 3 hojas tamaño oficio, con información que es bastante, ¿cómo se le podría considerar? Medio metiche, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Alguna vez te ha faltado algo de comer? ¿Alguna vez has tenido que saltarte una comida para que coman tus hijos? ¿De qué materiales es tu casa? Ese tipo de preguntas, ¿no? Pero yo creo que es normal que sintamos cierta flojera o cierta desconfianza cuando nos están preguntando cosas muy personales, ¿no? O que aparentemente no tienen mucho que ver con eso que yo quiero, que a lo mejor es muy sencillo, que es simplemente que mi hijo tome clases de guitarra. Sin embargo, bueno, ha sido una experiencia muy interesante porque ha sido nuestro trabajo comunicar a la gente en las casas de la cultura en los municipios lo importante que es que se lleven a cabo estos ejercicios y ellos a su vez lo comunican con padres de familia, con alumnos, etcétera, ¿no? Para tratar de aminorar esta desconfianza y trabajar y obtener esta información, ¿no? Yo en lo personal soy al revés, soy Contreras. A mí me dan un formato y lo primero me dan ganas de llenarlo. O sea, me dan un papelito y tacho y pongo, o sea, yo sí soy muy afecto a llenar estas encuestas porque al final de cuentas esa es la parte de la información que tiene que ver con hacerle más fácil la chamba a otras personas y eso va a retribuir a nosotros como espectadores en mejores espectáculos, mejor calidad, en fin. Claro. Hablando de programas así en específico, ahorita comentábamos lo del programa Ecos, ¿por qué tenerlo como botón de muestra, no? Sí, el programa Ecos es un programa que por el tipo de diseño que tiene y la metodología en la que se basa, es un programa que se parece más, es un programa de desarrollo social. Okay. Y en ese sentido, el armado, la operación, la focalización, la selección de las comunidades, la elección de las comunidades, etcétera, se parece más a la operación de un programa que puede trabajar en desarrollo social que un programa que históricamente se ha trabajado desde el sector cultural o desde las instituciones culturales. Quiero decir con esto que para poder diseñar Ecos, atendimos a la construcción a recuperar indicadores ya construidos del INEGI, por ejemplo, para que en la medida en la que nosotros íbamos armando el modelo del programa, pudiéramos focalizar de manera correcta y determinar qué era exactamente lo que queríamos hacer
con este programa. El programa en sí mismo es muy simple, es la instalación de núcleos de formación inicial en música y se instalan en comunidades con alto o muy alto nivel de marginación o en condiciones de emergencia social de algún tipo, ¿no? Solo se trabaja en delegaciones o en colonias urbanas que tengan estas características, pero lo interesante es que no se instalan en cabeceras municipales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada una de las decisiones que se toman para poder instalar un núcleo está anclada en un proceso metodológico específico de selección, en el que intervienen indicadores, políticas públicas y que se transversaliza con otras políticas públicas que no necesariamente liderea la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, hay otro nivel, digamos, otro nivel de rendición de cuentas, otro nivel de evaluación, que por ejemplo en el caso de este tipo de programas, tienen que ver, por ejemplo, con la posibilidad de someter a una evaluación de diseño el propio programa. Entonces, cuando algunos personajes de la comunidad artística escuchan que vamos a someter a una evaluación de diseño un programa, quizá por esta falta de cultura de la evaluación, la medición y la rendición de cuentas, lo primero que piensan es que algo estamos haciendo mal y entonces lo tenemos que arreglar, cuando en realidad lo que queremos es que el diseño de origen quede lo más sólido que se pueda, ¿no? Y que realmente estemos atendiendo aquel objetivo o aquella población meta que se definió que se tenía que atender de manera prioritaria y urgente. En este caso son las comunidades marginadas. Así es. A veces también hace ruido la palabra diseño, cuando lo platicas con gente que no está muy involucrada en la jerga de la política cultural o de las políticas y los programas federales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es importante decir por qué se menciona la palabra diseño. Todos los programas sociales son intervenciones a las que les subyace una hipótesis, ¿no? Las condiciones son estas y si yo hago esto, entonces puedo obtener el resultado X, ¿no? Eso está en el fondo y en el esqueleto de todos los programas de ECOS, de los programas para personas con discapacidad en CEDIS, de lo que tú quieras, ¿no? Es una idea de cómo una intervención va a producir cierto cambio que yo quiero ver en la realidad, ¿no? Eso es un diseño, porque tú tienes que adecuar tus componentes o imagínate, tus herramientas con el contexto social y el contexto geográfico, político, del contexto institucional en el que operas, por ejemplo, si los municipios cooperan o no cooperan. Sociodemográfico. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, todas esas interacciones son delicadas y pueden determinar que tú seas exitoso o no seas exitoso, o que tu hipótesis a lo mejor no está bien, ¿no? Entonces, hay cierta vulnerabilidad positiva en esto, ¿no? Porque es animarte a que se revise tu planteamiento, tu hipótesis y la manera como has articulado los distintos elementos de un programa para que entonces tú puedas decir, lo mejoro, ¿no? Si es que lo tengo que mejorar. Y va un paso más allá, si me permites. Sí, adelante. Va un paso más allá porque entonces es la posibilidad de vencer ese miedo a la evaluación, o sea, a que un externo, porque finalmente todas estas evaluaciones que, dicho sea de paso, se hacen en colaboración, en nuestro caso, con el Coneval, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Todas estas revisiones y evaluaciones que se hacen por terceros tienen un resultado, ¿no? Y es público. Y entonces todo el mundo va a poder saber cuál es el resultado de esta evaluación y cómo nosotros tenemos que enfrentar, que tenemos que mejorar o tenemos que ampliar el trabajo de esta hipótesis o del armado de este programa de desarrollo. Esto es tan importante que ahora estamos precisamente muy contentos de poder estar sometiendo en estas estructuras el programa ECOS, porque entonces eso nos convierte en la primera dependencia estatal a nivel nacional que involucra este tipo y que asume este tipo de prácticas como parte de su cotidianidad. No hay otro estado a nivel nacional que haga este tipo de prácticas. Jalisco es pionero en este vínculo primeramente con el Coneval y en este compromiso abierto de poder hacer una evaluación de diseño y también una evaluación de impacto, porque no nada más ECOS se somete a este tipo de evaluaciones, sino 3 de nuestros fondos
Cuatro de nuestros fondos. Proyecta, el Fondo Jalisco de Animación Cultural, el Fondo de Infraestructura Cultural Municipal y el subsidio a casas de cultura. Órale. ¿No? Entonces, perfecto. Sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en serio. Muy bien, pues estamos hablando sobre la rendición de cuentas, sobre, pues, no solamente llenar los formatos, que a veces puede ser engorroso por de los dos lados, repitiendo, pues, ¿no? Tanto de los realizadores y los creadores, sino también nosotros como público. Y vamos a dejar por aquí pendiente el siguiente tema, que es, digamos, la misma evaluación de ustedes como dependencia, porque tienen muy poquito tiempo, ¿no? Porque a veces también se puede confundir que, independientemente del color del partido, del programa, el exitoso debe de continuar o debe de tener una continuidad, que también es una de las críticas. Eso es algo también crucial de las evaluaciones. Es decir, los programas que han sido exitosos en los últimos sexenios y que han sido transsexenales, son esos programas que han sido más abiertos a la evaluación y que han estado más listos para afrontar los resultados, modificar lo que haya que modificar y entonces seguir adelante. Y permiten que se institucionalice esas estructuras y formen parte de manera permanente dentro de las secretarías, ¿no? Vamos al corte de identificaciones y seguimos platicando sobre, pues, el contrarreloj, ¿no? Que también hay que tenerlo presente. Esto es La Mesa, estás viendo y escuchando La Mesa. Corte de identificación y ya regresamos con más de rendición de cuentas y la Secretaría de Cultura. La Mesa. La Mesa. I'd like to pack this in and take you to the stars. Look, we made a buck, so lean back, have some fun. Oh yes, my love, but first just this last one. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Oh, the river's cold and black and the bottom is a long way down. Another one going underground. Why can't we cut the ropes and let that poor fool go? Though you go getting weak on me, not when I need you so. We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side. Esa órgano farfisa. Pues bueno, lo que acabamos de ver y de escuchar pertenece a una banda que se llama The Hilly-Billy Moonsplosion. The Hilly-Billy Moonsplosion. Los Hilly-Billies, pues, son estas personas, estos granjeritos, ¿no?, que andan ahí con sus overoles, en fin, gente muy alegre que toca el banjo. Y por acá estos chicos retoman parte de esa tradición norteamericana del folk, muy emparentada con Johnny Cash, y nos presentan esta canción titulada My Love Forevermore. Y el señor ahí que escuchan ahí medio con esta voz ronca es Sparky. Él pertenece a otra banda llamada Demented Argo. Entonces un poquito de pues este sonido norteamericano interesante, inspirado, pues repito, en la figura de Johnny Cash. Y si vieron ahí los referentes mexicanos, ¿no? La placa tenía los años del 78, 79, decía Zacatecas, y la calaverita por ahí de los hermanos Huirráricas llena de Shakira. Pues bueno, ahí está el espacio musical. A ver, muchachos, pues qué bonito que hablamos con estos términos, pero hay que seguir socializando los términos. Ahorita, entre corte y corte, platicábamos que pues, Alemania fue campeón del mundo en fútbol. Ya lo sabemos, su manera muy cuadrada de evaluar las cosas y de hacerlas. Pero estaba leyendo algunos artículos relacionados en que en el año 2000 no califican a la Eurocopa. Entonces, en el año 2000, haciendo muy bien las cosas, no califican a la Eurocopa. Ellos entran en un proceso de autoevaluación y 14 años después tienen una liga sana donde casi el 40% de las aficionadas son mujeres, donde tienen, repito, estas finanzas sanas y además, pues bueno, son campeones del mundo. A nivel cultural,
lo estábamos comentando, Margarita, hay muchos programas que han trascendido los sexenios, solidaridad, oportunidades, en fin. Pero no hay un programa, nos comentabas, de cultura que haya pasado los sexenios. ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que tiene que ver, primero, con la informalidad institucional. O sea, en las secretarías de cultura, en los institutos de cultura, hemos sido muy poco formales en el seguimiento de procesos. Y lo otro que es muy importante es la falta de la evaluación, que nos lleva finalmente a entender procesos de adecuación y de funcionamiento, de operación de los propios programas, pero también a la institucionalización de un programa que es exitoso. Por ejemplo, si después de esto hay posibilidades de crear unas reglas de operación y que las reglas de operación se conviertan en una ley a nivel estatal, que a nivel nacional no existe ningún programa que tenga esa calificación, que en el caso de desarrollo social sí existen varios, por ejemplo. O sea, poder llevar a tal punto un programa que sea institucionalizado, que forme parte de un reglamento y que entonces no haya posibilidades de desbaratarlo y que pueda trascender, evolucionar y madurar de manera adecuada. Claro. ¿No? La intención de ECOS es esa, por ejemplo, y la de los nuevos fondos también. O sea, poder llevarlo a un nivel de maduración suficiente como para poder elevarlo a rango de ley y que entonces el gobierno del Estado se vea obligado vía Congreso a depositarle una cantidad de dinero anual para su operación. En tanto, es un programa exitoso, con una evidencia de impacto clara y a los ojos de todo el mundo. Diego, pues ¿cómo le hacemos con el tiempo? Que era un poco el tema que dejamos trunco en el corte pasado. Están a contrarreloj, los ejercicios municipales de gobierno son de 3 años, el estatal es de 6. ¿Cómo entregar resultados en tiempo tan corto y además con un impacto en la gente? Porque, digamos, están luchando frente a esas dos cosas, ¿no? Por un lado, la presentación de resultados y por otro, que independientemente del color o del partido tenga que trascender ese programa si es exitoso. ¿Cómo hacerle con la cuestión de los tiempos? Es excelente pregunta. Mira, yo creo que esta fase que iniciamos hace 1 año y 6 meses, 1 año y 4 meses, está llegando a un momento muy interesante, que es el momento donde decimos, ok, terminamos un poco de diseñar los pininos de los programas, etcétera, vengan las evaluaciones y empezamos, ¿no? Empezamos con, digamos, la ruta de 4 años que implica hacer adecuaciones a los programas, expandir los programas y tener digamos, un impulso que esté fundamentado en la experiencia de este año y 4 meses, pero también en la información que nos den las evaluaciones. Las evaluaciones se pueden hacer de muy distintas formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser como los alemanes, que son muy cuadradas, o no necesariamente se tienen que hacer como se han evaluado todos los programas federales, ¿no? Entonces, creo que Jalisco está en un momento muy interesante, y esto no es exclusivo de la Secretaría de Cultura, para diseñar y tener una agenda de evaluación que vaya más allá para los siguientes 4 años, para ver cómo vamos a evaluar esas cosas que nos interesa saber si efectivamente tuvieron los resultados que todos deseamos ver, ¿no? Para precisamente cuajar, ¿no? Y dejar muy sólido y muy establecido qué es eso que funciona, por qué funciona y con evidencia clara, ¿no? ¿Cómo se hace también? Evidencia. Claro, ¿cómo se hace? Un poco tu pregunta de por qué no hay programas que trascienden los sexenios o los trienios en cultura es porque en realidad hay pocos programas. Si tú te metías a ver el inventario de programas de la Secretaría de Cultura, había realmente son estrategias que tienen un fin en particular, sin embargo a las que les faltan partes y componentes, es decir, elementos que te permitan sistematizar tu operación, sistematizar el lado financiero, es decir, administrativo, que la operación en el terreno sea siempre igual, porque si tú operas a veces de una forma y a veces de otra, eso no es un programa. Y si tienes resultados, no vas a saber por qué fue, a lo mejor fue suerte. Y si no tienes resultados que esperabas, entonces tampoco sabes por qué fue, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que ver también con ponerle carnita a las acciones. Sí. O sea, este tipo de metodologías te permiten, por ejemplo, trascender del el entregar un instrumento a un niño en una comunidad marginada, pensando que
la entrega del instrumento por sí mismo va a colaborar en la reducción de los indicadores de marginación es una locura. O sea, si tú no entregas el instrumento acompañado de un programa de formación, de un acompañamiento que vaya junto con el niño, su familia y su comunidad, entonces estás hablando de un programa de intervención. O sea, no podemos, también es como ponerse serio en las cosas de la cultura, ¿no? Sí. Es decir, a ver, no inventemos falacias y ideas locas de decir, si yo le entrego una flauta a un niño, el niño va a alejarse de las pandillas, de la drogadicción y la violencia, porque así fue. Esa es una locura. Sí. Una locura. Entonces, cuando hablas de este tipo de metodologías es ponerle carnita y decir, ok, vamos, la apuesta por la música, como un motor de desarrollo social, de transformación social, está ahí. Sigue muy presente, pero ¿cómo vamos a acompañar este instrumento al niño, a su familia y a la comunidad para que realmente se verifique esa transformación? Hablando pues de estas analogías entre campeones, subcampeones, cracks. Gracias a nivel por lo de campeones. a nivel Latinoamérica, ¿quiénes serían? A veces es inevitable ver o consultar bibliografía o ciertos personajes que vienen a dar ciertos talleres. Claro. ¿Quién es el mero a nivel Latinoamérica en política cultural que haya una constante? ¿Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil? Sin temor a equivocarme, diría que Brasil. Brasil. Y lo diría porque Brasil tiene desde 1940 sistematizando programas de intervención cultural. Órale. Ni Colombia, ni Argentina, ni Estados Unidos, ni España, ni propio regiones, digo, si habláramos de regiones como Barcelona, etcétera, no tienen una historia de institucionalización y sistematización de indicadores, evaluaciones y tal, como lo tiene Brasil desde 1940. Entonces creo que hay mucho que aprenderles. Hay todo un sistema, por ejemplo, que hoy es a nivel nacional, que es el Servicio Social de Comercio. Servicio Social de Comercio o el SESCI, como dicen los brasileños. Es hoy una red de núcleos de desarrollo cultural que está a nivel nacional y que incluye, ahora ya es un esquema muy grande, que incluye hoteles, centros de vacaciones, auditorios, etcétera, etcétera. O sea, y que además es una política por parcerías, ¿no? Que tiene que ver el servicio social, los comerciantes a nivel nacional, el gobierno y los técnicos o el conocimiento técnico independiente que es el que maneja el propio SESCI. Pero esta historia tiene desde 1940. Entonces yo creo que nadie tiene una experiencia tan institucionalizada hasta donde yo he logrado investigar, conocer, viajar y demás. Yo creo que hay todo que aprenderle a nivel mundial a los brasileños en Aunque les metan 7 goles, siguen siendo los campeones también en esa política cultural. Ahí sí. Muy bien. Perfecto, pues estamos platicando con Margarita Hernández, directora general de Desarrollo Sectorial y Vinculación de la Secretaría de Cultura Jalisco, y también con Diego Escobar, él es el director de Desarrollo Institucional de Secretaría de Cultura Jalisco. Entonces, corta identificación y ya regresamos aquí con más conversación, más pláticas sobre rendición de cuentas en la Secretaría de Cultura. Corte y regresamos. La mesa. Parece otra mujer. Mejor quedarnos en la cama. Tú me haces sentir bien. Desaparezco y vuelvo a nacer. Y no sabía más.
Nuestro mundo es tan perfecto. No hace falta nada, solo tú y yo. Aquella en el espejo ya no teme envejecer. Tanto te buscaba y no sabía. Ya estamos por acá de regreso. Y lo que acabas de ver y de escuchar es talento local. No solamente se limita a Guadalajara, a México, sino también a Latinoamérica. Ella se llama, chéquense nada más el nombre kilométrico, Norma Montserrat Bustamante Laferte. Y pues, para los cuates, sí, su nombre artístico es Mon Laferte. Es una chica chilena que tiene 31 años, nació el 2 de mayo de 1983 en Viña del Mar, allá en Chile, y que bueno, se ha dado también sus vueltas por Distrito Federal, y en este caso el video donde se grabó por acá en Guadalajara, ahí en Zapopan. Saludos a la gente de Love TV, que pues son unos grandes buscadores, ¿no?, de talentos y que registran en imágenes lo que se hace también por acá en Guadalajara o también cuando vienen de visita. Y vean nomás que sugestivo el título de la canción, se llama Orgasmo para Dos, porque ya saben que a veces pues estas tardes, ahorita baja un poco la lluvia, así es que pues para que también estén bien acompañados disfrutando de la mesa. Repito, Mon Laferte, Mon de Montserrat, Laferte su apellido, desde Chile hasta México, Orgasmo para Dos. Y pues bueno, después de este espacio musical, ya hablamos de este programa SCC, ¿no? De 1940, de Getulio Vargas, que en la percepción y en el concepto de Margarita Hernández es como un gran modelo que ha pasado muchísimos años y sigue vigente en Brasil, y que están inmiscuidos la gente de la tecnología, la gente especializada y también la gente de la hotelería, en fin, y lógicamente, pues bueno, los artistas. Ahorita lo estamos platicando, vamos a compartirlo. Hacíamos una pregunta cuando a veces entrevistábamos a jóvenes creadores, artistas, y les decíamos, saludos a Gabriel, al buen Gabo, también al Charro, a Álvaro, cuando estaba en Artefacto en Radio. A los artistas les preguntábamos si les ofrecieran 3 secretarías, ¿cuáles escogerían? Y las poníamos Secretaría de Cultura, Secretaría de Economía y Secretaría de Turismo. Y la mayoría de ellos se decantaba y optaba por pues, la Secretaría de Cultura, por default, porque los iguales, el mismo lenguaje, en fin. Y uno que otro despistado escogía Secretaría de Economía o Secretaría de Turismo. Después de hacer este tipo de elecciones, cada uno de ellos, de Charro, Álvaro y Gabo Carabes, les explicaban el por qué también era interesante vincularse con otras secretarías, independientemente de los programas que hay a nivel económico, sino para tener otra perspectiva de las cosas. Ahorita que mencionas este ejemplo brasileño, es un gran ejemplo, a su vez, de lo que a veces falta por hacer, de vincularse totalmente con otras dependencias. Ustedes, en desarrollo institucional y en desarrollo sectorial y vinculación, ¿cómo se relacionan con, no sé, Secretaría de Turismo o también Secretaría de Economía? Bueno, de hecho tenemos varios programas. La transversalidad es permanente, pero tenemos varios programas en donde incluso lideramos consejos intersecretariales, por ejemplo el de Rutas Creativas, Estrategias para el Desarrollo, ¿no? En donde somos los líderes de un proceso que recibió una inversión importante este año, y digo una inversión importante porque históricamente no son presupuestos que se doten a un solo programa, y en este caso son 128 millones de pesos este año, nada más para este proyecto, que en donde interviene Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, CODE, Secretaría de Desarrollo y de Desarrollo y Previsión Social, o de Desarrollo e Integración Social. Tenemos también delegaciones que intervienen en esto, por ejemplo, la Delegación de Comunicaciones y Transportes a nivel federal. Tenemos Secretaría de Salud, obviamente Infraestructura y Obra Pública, etcétera, etcétera, ¿no? El Seguro Popular. Tenemos una lista importante de secretarías que se involucran y que son lideradas a través de la Secretaría de Cultura para poder desarrollar este programa, que es un programa de modelo de desarrollo escalonado, digamos. Y el eje, la columna vertebral de este programa es precisamente la recuperación y la difusión del patrimonio histórico-cultural. Ok. A ver, Diego, dime. Tú como baterista, percusionista, en fin, como músico, ¿por qué hay, digamos,
cierta tendencia también del público de decir, chin, ¿sabes qué? El teatro no me late, o sea, conciertos sí. O por otro lado, todo lo que se está haciendo, por ejemplo, ahorita de teatro infantil, juvenil, todo esto. ¿Por qué a veces los tapatíos sienten más afición por alguna de las bellas artes, por alguno de los espectáculos, en fin? Cuando ustedes ya reciben toda esta información, ¿cómo van aterrizando? ¿Se apoya más a lo que está yendo bien? ¿O de repente se evalúa, digamos, esa parte que está un poco como más descobijada? Los jaliscienses, también los tapatíos, ¿cuáles son las actividades a las que somos más asiduos, más frecuentes? ¿Qué nos gusta? Mira, en el estado hay una especie de furor por lo que se conoce de manera más amplia como artes escénicas o las performing arts, ¿no? Es música, teatro y danza, que es este tipo de artes que reúnen a los públicos frente a un escenario o en un escenario para vivir una experiencia artística, escénica de manera colectiva, normalmente con más de un sentido siendo impactado, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Creo que Guadalajara desde hace unos años ha tenido una apuesta muy fuerte por conciertos. Entonces la música creo que ha sido uno de los grandes ganadores de públicos en el estado de Jalisco desde hace ya un rato. Pero bueno, creo que eso es en parte uno de los resultados que vamos a empezar a tener con la evaluación interna, esta sí es interna, que se está haciendo del programa Vive el Arte. Vive el Arte, como tú bien sabes, promueve teatro, música y ópera, literatura y danza en foros de la Secretaría de Cultura con entrada libre. Y aunque es esencialmente lo mismo, es decir, es un evento artístico, cultural, de entrada gratuita, así, sin obstáculos, ¿no? Sin barreras, notamos que hay diferencias entre cada uno de los públicos, entre cada uno de los escenarios, de las comunidades de profesionales de la música o los profesionales del teatro y los profesionales de la danza, los escritores, todos se portan de manera distinta y el público también, ¿no? ¿Qué crees, mi estimado Diego? Que ya nos tenemos que ir. ¿Qué crees, mi estimada Margarita? Pues nos tenemos que despedir. Ya el tiempo es muy breve, ya nos dijeron por acá que nos tenemos que despedir y así el tiempo ya está por acá. Cronos con su boca ya nos quiere devorar. Así es que, Diego Escobar, muchísimas gracias, director de Desarrollo Institucional de Secretaría de Cultura Jalisco. Gracias a Margarita Hernández, directora general de Desarrollo Sectorial y Vinculación. Muchas gracias por su presencia. Excelente tarde de martes, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Juan Pablo Balcells, a nombre del titular de este espacio, Álvaro Avitia, y también de Samuel Gómez Luna. Ahora nos estamos viendo la próxima semana. Buena tarde de martes. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.